Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast conversamos sobre un tema específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevos invitados que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo, y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. También nos pueden encontrar ahora en Instagram y en Threads como Voces Globales. La migración irregular es una problemática que afecta a todos los países del mundo y no discrimina a ninguno. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esta problemática en Colombia y en América Latina. Los invitados de hoy realizarán un análisis sobre los impactos que este tipo de migración tiene específicamente en la seguridad y en la economía del país. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar esta conversación, quiero presentar a los invitados de hoy. Laura Pinzón, comunicadora social y periodista, corresponsal de guerra, actualmente es directora de comunicaciones en Washington, docente en inteligencia y contrainteligencia y directora de productos multimedia en redes sociales que narran la historia del conflicto en Colombia. Es investigadora académica en la Policía Nacional de Colombia. Bienvenida, Laura. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. También tenemos a Javier Giraldo, quien es magíster en estrategia y geopolítica, magíster en inteligencia estratégica, especialista en seguridad y defensa nacionales, especialista en docencia universitaria con más de 25 años de experiencia en procesos de planificación estratégica, en gestión de proyectos, en acreditación de alta calidad de programas educativos como maestrías, especializaciones y doctorados. Cuenta con carrera militar en el ejército por 31 años, fue agregado militar en Washington, D.C., vicedirector académico, Escuela Superior de Guerra, comandante de la 16ª Brigada en el Casanare, enlace del ejército ante la Fiscalía General de la Nación, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado número 5, General Hermógenes Maza en Norte Santander y fundador de la Escuela de Derechos Humanos del Ejército. Bienvenido, Javier. Y tenemos a Néstor Raúl Quirós, profesional en ciencias políticas y ciencias militares, máster en docencia universitaria, magíster en educación, profesor de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, profesor de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, escritor e investigador de temas de ciencias políticas, humanidades y fenómenos de impacto psicosocial, seguridad pública y seguridad y defensa nacionales. Bienvenido, Néstor. Hola Martín, un cordial saludo para ti y para todos los que nos acompañan. Para empezar, Néstor, ¿cuál es la situación de las migraciones en América Latina actualmente? Digamos que la migración se ha vuelto como un fenómeno social que ha evolucionado con la criminalidad a la par de estos últimos años. Y aquí sin estigmatizar, sin ser señalativos con alguna población, porque ya no podemos ser enfocados solamente en una población, digamos, de nuestro hermano país venezolano, no, sino de habitantes de muchos países que se han focalizado en esas bandas emergentes que están en ese servicio outsourcing de grandes estructuras criminales y comienzan a impactar de manera negativa en la sociedad y en el desarrollo de la cultura. Es decir, los migrantes se volvieron parte de las estructuras criminales por diferentes situaciones, unas personales, propias, por solucionar algunos problemas económicos, por mejorar su calidad de vida, en fin. Y esto ha hecho que este fenómeno se extienda como una telaraña y tenemos ahora que la migración irregular está conectada con el tráfico ilícito de personas, con el tráfico ilegal de armas, con el narcotráfico y toda su gran extensión delictiva. Entonces, esa es una de las cosas que aquí en Colombia particularmente ha hecho un impacto negativo. Y una de las cosas que más Colombia tiene como referente es la necesidad de entender que la situación de seguridad pública cambió,
se modificó en razón a esa acumulación de poder que han tenido las grandes estructuras criminales con integrantes nuevos y la focalización de esos grupos en las grandes ciudades. Pues, Laura, primero, si quieres complementar algo de lo que nos acaba de decir Néstor, y también pues darle a conocer a los oyentes si las migraciones en América Latina y en Colombia se centran más que todo, yo creo que sí, en la migración venezolana, pero hay otro tipo de migrantes en América Latina y en Colombia. Bueno, complementando lo que decía Néstor, yo sí considero vital entender que no siempre todas las migraciones se dan de la misma forma ni se mantiene el mismo comportamiento en cada uno de los migrantes. Me parece vital analizar lo que menciona Steven Cassos y Mark Miller en el libro, que si no lo han leído también lo recomiendo, que se llama La Era de la Migración, y él hablaba de cómo estos factores sociales, de educación, familiares e incluso ambientales ahora, con todas las nuevas agendas del siglo XX al siglo presente, varían. Es la parte vital para empezar o el punto inicial para empezar a analizar los fenómenos migratorios. Ahora bien, ¿qué es migración? Desde ahí debemos empezar. Y vuelvo a sacar la definición de Steven Cassos y Mark Miller, porque pues ellos lo mencionaban y va muy ajustado a lo que hablaba Néstor, como el movimiento de personas a través de las fronteras internacionales con la intención de permanecer en ese sitio o temporalmente en ese lugar de residencia. Y basado en ello voy a la segunda pregunta que me hacía Martín, y respecto a qué tipos de migrantes existen, principalmente cinco, y si alguno de los que aquí están participando en el podcast considera que hay otros, pues nos podemos complementar entre todos. Y es el migrante económico, los refugiados o solicitantes de asilo que dependen, por supuesto, también de factores políticos, los migrantes que buscan reunirse con sus familiares, los estudiantes académicos y los migrantes climáticos. Esto es muy adaptada a la nueva agenda de nuestro siglo. Y voy a darles algunos datos que considero vitales para que de ahí partamos, y es en Latinoamérica en general. Y es que según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 habían aproximadamente 40 millones de migrantes internacionales en América Latina. ¿Esto que representa? Que es alrededor del 9% de la población total. El segundo dato lo da la migración intrarregional, puntualmente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y es que para el año 2021 alrededor de 21 millones de migrantes internos en nuestra región pues se encontraban en condiciones de precariedad. Y finalmente, ¿qué flujos migratorios destacados podemos resaltar? Sin duda, uno de los casos más fuertes se da en los venezolanos, pues se estima que más de 5 millones de personas han abandonado el país debido a esta crisis económica y sociopolítica que viven actualmente. Javier, de acuerdo con los tipos de migrantes que nos ha dicho Laura, ¿hay algo para agregar o alguno que no estés de acuerdo? No, complementando lo que dice Laura y Néstor, es bastante importante tener en cuenta que nuestro país está siendo usado como un paso o un tránsito solamente para poder buscar el entonces llamado sueño americano, que es llegar a Estados Unidos de alguna forma. Y nuestro país está siendo usado para hacer ese tránsito. Entonces vemos migrantes de Venezuela como de Asia que están llegando por el sector del Ecuador debido a esa falta de trabajo articulado entre los estados para poder controlar, verificar todo lo que tiene que ver a la movilización de esa cantidad de personas que, no siendo de la región, llegan afanosamente a buscar la forma de llegar a Estados Unidos, y ya saben que en Centroamérica están un poquito más estrictos en las medidas de llegar al país, y por eso están buscando estos países de Sudamérica, en especial Ecuador, Perú, para poder llegar y hacerlo de la mejor forma. Inclusive en nuestro país, Colombia, que recibe una cantidad de migrantes y no tenemos la certeza de qué vienen a hacer nuestro país o si van a hacer ese tránsito hacia allá, hacia los Estados Unidos, Martín. Concentrémonos en Colombia y concentrémonos en el sector primero, en el área de seguridad. Néstor, ¿cómo está esa relación? ¿Cómo ha afectado todas estas migraciones en Colombia, los temas de seguridad en los últimos años? Uno de los temas que más ha impactado es la seguridad pública.
todos los días la necesidad que tienen estas personas de hacer y tener un sostenimiento en la vida hace que las organizaciones criminales los desnacionalicen y los incorporen de manera ilícita a estos grupos criminales. Esto, según la policía, en el primer semestre del 2023 tuvo un incremento del 43% en temas de inseguridad, percepción de seguridad y violencia ciudadana. Estos tres factores, siendo básicos en los temas que se tratan, han desestabilizado y han logrado que la Policía Nacional modificara el laboratorio de observación de los fenómenos psicosociales en razón a que, aparte de la migración irregular, también comenzaron a centrarse en ese gran afán de evolucionar el crimen en el uso de menores de 10 años, porque ese es uno de los temas que tengo acá, uno de los menores de 10 años empleados en diferentes factores criminales, el empleo de familias completas para el desarrollo de actividades ilegales, de narcotráfico, de microtráfico, de extorsión, de secuestro, y en los cuales hay cifras, por ejemplo, de cada 150 detenidos que ha tenido la Policía Nacional en el 2023, 48 son personas de nacionalidad extranjera, sin particularizar en algún tipo de nación. Estas evaluaciones que hace la Policía Nacional demuestran que las estructuras criminales traen extranjeros por pagarles menos, por diferentes situaciones, y genera que los resultados demuestren que la migración irregular tiene un impacto en esa violencia social que estamos viviendo hoy y en la desestabilización de la seguridad de las ciudades, de las grandes ciudades. Laura, ¿cuál es tu análisis de esta situación? Estoy muy de acuerdo con Néstor en varios puntos. El primero de ellos, sin duda, es que esta explotación y vulnerabilidad a la que se ven vistos estos migrantes irregulares, pues genera también un desafío dentro de las políticas de gobierno para poderles brindar un sistema legal o al menos un control de documentación y actividades lícitas reguladas, ¿no? Además, Colombia para mí cuenta con un problema fuerte, como lo menciona Néstor, y es este crimen organizado que busca proporcionar oportunidades ilícitas a los migrantes para que se desarrollen dentro de diferentes actividades ilegales como el tráfico de drogas, armas y personas, con las cifras que ya por supuesto nos mencionaba Néstor. Y no podemos dejar de lado el contrabando también y los retos sin duda que tiene el control fronterizo, porque pues esta migración irregular falta y no es un secreto para nadie, pero creo que el coronel Giraldo nos podría hablar mucho mejor de esto, y es la falta de regulación adecuada y las medidas de seguridad pues efectivas que dificultan el seguimiento de todos estos flujos migratorios en nuestro país. A mí me llama sin duda siempre la atención encontrar cifras como las del 2022 que dio el DANI, donde ya habían 8.9 millones de personas desplazadas internamente en nuestro país, y estas eran principalmente por la situación de conflicto armado interno que tenemos. Ese sería mi aporte. Javier, ¿cuál es tu Eh, análisis de esta situación? Yo creo, y reforzando el tema que tocó Néstor y que toca también Laura, en el tema a la problemática que tiene esa migración irregular en lo que tiene que ver a la defensa. Desafortunadamente nuestras fronteras no han sido bien definidas, pero desde la parte de la defensa. Quiero decir, esa frontera colombo-venezolana es muy porosa, aunque tenemos algunos pasos oficiales como es en Paraguachón, aquí en el sector de Cúcuta, en el sector de Villa del Rosario, por el lado de Ureña. Ahí hay unos puntos que están bien definidos porque están sus puentes y están sus oficinas de migración de cada lado, hay alcabalas, como hay peajes y demás. Pero todos conocemos que debido a este flujo histórico que ha habido de contrabando en un momento de Venezuela hacia Colombia, los pasos ilegales son muchos. Pretender hacer un control, casi nos tocaría construir algo parecido a lo que en su momento el presidente de Estados Unidos ordenó sobre México, porque el paso es muy fácil.
Es muy difícil el control desde la defensa del ingreso de venezolanos hacia colombianos. Y ahora, en estos momentos, estamos llevando productos colombianos el contrabando va hacia Venezuela. Es lo actual, es lo irregular y siempre van a aprovechar esos pasos ilegales que no están controlados ni por la fuerza policial ni por la fuerza militar. Es muy difícil porque son muchos pasos. Solamente de Cúcuta al sector de Campo 2, que es digamos que la mitad del trayecto entre Cúcuta y Tibú, hay más o menos más de 79 pasos por decir por dónde es que la comunidad cruza, va y busca los recursos y demás. Entonces es muy difícil tener 69 unidades haciendo ese control o no alcanzarían los soldados para hacer el control. En cuanto a la defensa, hemos podido nosotros, desde la experiencia y que tiene las fuerzas militares, en las estructuras de los grupos armados organizados, en su momento, en las disidencias, hoy día, pues ya el presidente ordenó que se deben designar al ELN como organización armada rebelde. Hay miembros de migrantes de otros países, son extranjeros. Las capturas que se hacen de gente que lleva droga o armamento, algo, siempre hay presencia de extranjeros, lo cual ya tenemos que eso es no es un tema ideológico, sino un tema más bien de presupuesto, porque están recibiendo una bonificación y ya los están contratando los extranjeros. Primero, por su economía, más barato que contratar un colombiano, y segundo, pues por la misma necesidad que tienen ellos de venir a nuestro país y buscar una forma de sustento. Entonces, en cuanto a la defensa, esas estructuras que afectan la seguridad y la defensa de nuestro país están reclutando extranjeros, y cuando nosotros hacemos los procedimientos operacionales y hacemos capturas, ahí es donde presenta la dificultad, porque la parte legal, la parte judicial, no puede ser tan contundente hasta que no se logre una identificación y no tenemos los datos exactos de quién es la persona y demás. Entonces, eso también ha afectado nuestra defensa en lo que tiene que ver al control y poder nosotros garantizar esa soberanía que es tan importante para nuestro país. Néstor, ¿algo para responderle a Javier o a Laura? Complementando esto, hay algo bastante particular y muy crítico, y es que en una investigación reciente que se desarrolló, demostró que particularmente Colombia tiene un déficit tecnológico, técnico, humano, de capacidades tácticas y de capacidades de respuesta desde el enfoque psicosocial para enfrentar este fenómeno. Es decir, sin colocar un panorama catastrófico o apocalíptico, podríamos decir que Colombia, primero, en su política de seguridad y defensa, dejó un espacio muy mínimo a enfrentar este fenómeno, lo cual restringió las herramientas de la fuerza pública, lo cual, lo que decía Miguel Giraldo, una de las cosas en una frontera tan amplia es no tener la capacidad humana para responder, es tener una fuerza pública desdoblada, una fuerza pública que perdió la capacidad de control, porque en un terreno de más de 2000 kilómetros sería imposible tener un hombre o una mujer cada 50 metros para tener control y vigilancia. Demuestra que no hay medios técnicos ni tecnológicos, no tenemos una capacidad sofisticada de controlar de manera clara la frontera. Cada institución tiene un enfoque diferencial y cada institución tiene una forma particular de actuar. Es decir, la policía y el ejército intentan actuar de acuerdo a su naturaleza en función de controlar la frontera. Las agencias del Estado de carácter civil, eh, cada quien hace un esfuerzo aislado, lo cual hace que la respuesta del Estado sea totalmente dispersa, aislada, ineficiente. Y particularmente Migración Colombia puede ser en el panorama una entidad grande, pero es una entidad que no tiene las capacidades, no tiene el potencial humano para tener una respuesta legal, operacional, jurídica, enfoque de derechos humanos, como decía Laura, que particularice cómo enfrentar este fenómeno en cada una de las regiones que tiene el país. Y ese es un problema que se conecta directo con la seguridad y defensa, porque ellos deberían ser nuestra primera capacidad de respuesta y lamentablemente no la tenemos. Laura, pues hablando del último punto que nos estaba mencionando Néstor de Migración Colombia, me parece muy interesante porque ha expuesto que sí tiene bastantes dificultades pues, para ayudar a controlar la situación de las migraciones. ¿Qué de pronto podría ser diferente? ¿Cómo se podría complementar el trabajo de Migración Colombia
¿qué podría cambiar para que esta situación pueda controlarse como esa primera línea de defensa de Migración Colombia? Yo pienso que, como lo mencionaba Néstor y también el coronel Giraldo, hay varias cosas. Centrarnos o centrarse los entes encargados, por supuesto yo no soy uno, pero vamos a votar ideas, y es centrarse en los puntos en los que los migrantes irregulares, sobre todo, pues pueden llegar. Los pasos fronterizos, reforzar esos puestos de control fronterizos. Yo pienso que no en todo, porque las capacidades no alcanzan y se desbordaría el fenómeno social para realmente controlar todas esas áreas. Por ejemplo, pues en Venezuela, como los pasos no oficiales, operativas con apoyo, por supuesto, de la esas zonas de cómo se están desarrollando, hacer un control más fuerte en las terminales de transporte terrestre, y cabe mencionar que nuestra fuerza pública ya lo realiza. El problema es de forma irregular e ilícita cómo se está debilitando estos procesos por parte de los agentes irregulares. Por ejemplo, podría poner yo algo así como que los migrantes puedan intentar evadir algún tipo de controles migratorios, pues ya lo sabemos, con documentación falsa. ¿Qué estrategias se pueden poner para ello? ¿Cómo migración va a poder estar en estos puntos sensibles? Para mí la dificultad también se da en tanto las zonas rurales y selvas. ¿Qué estrategias se pueden empezar a implementar allí en estas zonas? Y al final, ¿cómo se hace una cooperación entre todas las instituciones para fortalecer estos organismos y que por supuesto le brinden un bienestar basado en derechos humanos al migrante, pero también un control de la soberanía nacional? Gracias, Laura. Javier, ¿cuál sería ese análisis para las posibles estrategias, ideas, propuestas que podría tener Migración Colombia para afrontar esta situación? Yo creo que en estos momentos se ha construido en la doctrina del comando general y el comando del ejército lo que tiene que ver a la acción unificada. Ya no puede ser únicamente la fuerza pública, la institución que vaya a enfrentar las amenazas que están azotando el país. Tenemos que ir de la mano con todas las instituciones y, como menciona Néstor y Laura, es muy importante que migración sea potenciado para que pueda ser más efectivo su trabajo y se vea ese control que a ratos nosotros percibimos que no es así. Entonces vemos una cantidad de personas que no son de las mejores condiciones y llegan a nuestro país cuando eso en otros lugares, en otras fronteras, no se permite. Mire el caso, por ejemplo, de Chile. Chile fue muy seria y muy responsable en el ingreso de muchos venezolanos y ha hecho esfuerzos para no permitir el ingreso de todos e inclusive repatriarlos con un esfuerzo obviamente del Estado para que devolverlos a Venezuela y que no queden ahí a la deriva y todo, pero inclusive y Brasil. Entonces, deberíamos desde la acción unificada, el Estado con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, la Fuerza Pública, las instituciones como Fiscalía, Procuraduría, Migración, poder hacer un esfuerzo para contener o por lo menos para que esos migrantes no vean tan fácil el paso como ocurre en nuestro país. Una estadística dice que 9 de cada 10 venezolanos que son capturados en algún evento delictivo, 9 de cada 10 quedan libres. Solo uno puede ser procesado judicialmente. Y por ejemplo, en el tema en el Casanare, en Arauca, en el norte de Santander, que es donde uno ve más presencia y fluida en grandes grupos, en caso de que uno los capture en un acto delictivo, lo que tiene que hacer es llevarlos a la frontera, entregarlos a migración y migración verificar que crucen otra vez hacia Venezuela y vuelvan a retornar. Pero eso no garantiza que no van a regresar por un paso o una trocha ilegal si no seguimos en el mismo círculo vicioso. Coincido que la acción unificada del Estado es la mejor herramienta que puede hacer una estrategia para frenar y poder ser contundentes con esa amenaza y poder reducir esa capacidad. Néstor, primero, si hay algo para que quieras complementar de lo que nos acaban de decir, y si no, pues vámonos pasando ya al área de economía. ¿Cómo afectan, qué impactos tienen esas migraciones irregulares en la economía colombiana?
frente a la economía ilegal, hay que entender primero que el fenómeno del crimen transnacional encabeza este proceso delictivo. Hay una marcación y dicen que las remesas a Colombia de diferentes orígenes han tenido un incremento, empleando personas de nacionalidad extranjera para reclamar esas remesas que no tienen un origen claro y mucho menos legal, porque le es fácil a ellos reclamarlas en diferentes puntos de la geografía nacional. Uno, el narcotráfico, a pesar de que el gobierno intenta colocar eslogan como que los cultivos y hay una sobre oferta y sobre demanda y que se están pudriendo los kilos de hoja de coca en algunas partes del país. Eso es una gran mentira. La erradicación manual tiene un déficit del 87% en el primer semestre del 2023. Las incautaciones, a pesar de que hayan o que demuestren que tienen una capacidad la fuerza pública últimamente de hacer grandes incautaciones, ha disminuido un 18%. Y esto es una marcación que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde si bien no nos dicen que estamos haciendo mal la tarea, las cifras sí lo denotan. Entonces, la economía comienza a tener un impacto positivo para esas grandes estructuras criminales, negativo para los estados en cuanto a la pérdida de recursos y el aumento de este tipo de fenómenos ilegales dentro de cada uno de los estados. ¿Qué sucede en cuanto al narcotráfico? Que desde una perspectiva muy particular siempre he pensado que es ese gran ecosistema delictivo que sostiene el resto. A partir del narcotráfico se generan todos los recursos de manera ilegal para sostener cualquier otro tipo de crimen o cualquier otro de fenómeno delictivo. Y esto ha hecho que los estados, en el caso particular de Colombia, hagan caso como aislado, no lo veamos como un problema grave, pero vemos que en el mundo la migración irregular ha sido parte de esa desestabilización de las naciones. Recientemente Francia es la demostración de que una migración sin control, una migración irregular, sin la capacidad de que el Estado tenga, como decía Laura o como decía mi coronel, es difícil que el Estado pueda decir, tenemos tantos migrantes, tenemos tantas nacionalidades, están haciendo tal actividad dentro del interior del Estado, denota que es un fenómeno que implosiona la sociedad, rompe la economía y genera problemas graves de seguridad pública y de seguridad y defensa. Laura, ¿cuál es tu análisis de esa relación migraciones-economía en Colombia o en América Latina? Bueno, completamente de acuerdo con lo que dice Néstor. Yo diría que uno de los factores claves o principales de la migración tan fuerte que existe en nuestro país no solamente es la situación sociopolítica y económica de los venezolanos que llegan, sino también hay que analizarlo al interior, como muy bien lo mencionaba Néstor y lo dibujaba, y es que este desplazamiento interno de personas, hay que decir las cosas como son porque es la historia como nos lo ha mostrado así, se ha dado por la guerra irregular de los grupos armados y sus formas de lucha. Y basado en ello, pues esa disputa constante por el control de la tierra, la búsqueda de otro tipo de condiciones para establecerse en el poder o incluso persecuciones a los mismos ciudadanos y compatriotas, pues por motivos ideológicos o políticos, son factores en mi consideración que han mutilado el desplazamiento normal de nosotros mismos dentro del país y más aún un desplazamiento irregular de los compatriotas dentro del mismo territorio. Yo añadiría finalmente que todas estas migraciones internas en Colombia pues han sido clave para que a través de la violencia ejercida por estos grupos armados, sobra mencionarlos, incrementa otro tipo de problemas dentro de nuestro mismo territorio. Y ahí es donde pienso que nuestra fuerza pública se mantiene soberana, porque al final son los que crean los planes de control junto con las otras instituciones para tratar de mitigar todo este proceso migratorio interno que sucede en Colombia. Gracias, Laura. Javier, de acuerdo con lo que nos han contado. Con nuestro país se ve afectado porque se pierde la calidad del trabajo. Algunos empresarios de forma irregular y de una forma muy poco ética empiezan a contratar mejor los foráneos
porque saben que les van a pagar menos y no les van a tener que cumplir en lo que tiene que ver a todas esas cantidad de prestaciones o parafiscales que debe pagar un empresario por sus empleados. Eso mismo ha generado que pues haya demasiada población, entonces empiezan a presentar más situaciones de inseguridad y la economía empieza a perder. En ejemplo, en Casanares se han creado unos focos, unas concentraciones de alquilan una habitación y se meten 10, 20 personas a vivir en una casa, en una habitación de a 10 personas, y eso lo único que genera es, primero, que se pierda la calidad de vida, la comunidad pierde, porque aparte de eso empiezan consumos de otro tipo de sustancias, cerveza, droga y demás, y eso hace que pierda la valorización de las viviendas. Por ejemplo, nosotros en Cúcuta había unos sectores muy exclusivos. Ahora que han empezado a venirse de Venezuela con esos recursos, ahora esas casas se han ido cotizando demasiado costosas, entonces se vuelve un problema, una burbuja de costos, una economía que muchas veces uno dice, pero en Cúcuta no habían casas de ese nivel de costo, pero ahora sí están supremamente elevadas. Entonces, lo que es la economía del pueblo, de la comunidad, empieza a afectarse, pierde la prevalencia de los colombianos para ser contratados, entonces empieza a haber más desempleo, empieza a perder la canasta familiar, se empieza a cotizar más elevada porque hay más requerimiento de la población que llega, foránea y no foránea. En fin, eso afecta la calidad de vida de una población. Si no están bien regulados, si no se les exige que los contraten dentro de los términos que deben ser legales, porque vemos en el Casanare encontramos que habían unos migrantes venezolanos trabajando en una arrocera, pero no en igual de condiciones que los colombianos. Y eso también fue motivo de un esfuerzo y una revisión especial por parte de la Procuraduría y algunas entidades allá del Casanare para mediar esa situación. Sí, la economía se va a afectar definitivamente si nosotros trazamos un esfuerzo porque las personas sean muy éticas a la hora de contratar, a la hora de cobrar, porque a uno le cobran una cosa y a los foráneos le cobran otro nivel, y lo hemos visto en nuestras noticias. Ese tema de la migración afecta a la economía, afecta el tema social y afecta también pues la calidad de vida. Nosotros estamos viviendo muy bien o de una mejor manera que antes, en los años 80, los años 90, que fue bastante difícil para nuestro país. Y ahora con esta nueva situación que se presenta, pues es como si volviésemos a vivir, ya no hay tanto para escoger, ya todo se va a limitar y perdemos nosotros los colombianos en calidad de vida, en calidad de disfrutar nuestro país, nuestras producciones, nuestros productos especiales y demás. Ahora vámonos con las conclusiones. Y también aparte de las conclusiones, quisiera saber desde su punto de vista que nos hemos concentrado bastante como en las dificultades, en los retos, un poco en ese impacto más que todo negativo que tienen esas migraciones irregulares, en migraciones en general en Colombia. Si hay algo positivo a corto, mediano o largo plazo, si de pronto se logra controlar un poco esta situación, ¿hay algo positivo que pueda traer para el país estas migraciones? Laura, ¿cuáles serían tus conclusiones? Primero, respondiendo a la pregunta que me haces, me parece que sí hay varios pros. No solamente hay que ver la migración desde las situaciones que nos trae en el caso de Colombia el conflicto armado interno, sino también los demás tipos de migraciones de los que ya hablamos. Yo lo resumiría en contribuciones económicas, pues los migrantes también pueden aportar a la economía colombiana, por supuesto, laborando, generando empleo, cuando pagan impuestos, contribuyendo en general al crecimiento económico del país. Otro punto sería la diversidad cultural que trae todo el movimiento migratorio con todas las nuevas tradiciones, costumbres, experiencias, conocimientos. Y finalmente, pues ese enriquecimiento social que nos ayuda a una parte mucho más ética en cuanto al entendimiento mutuo que tenemos que tener por el otro para poder entender otras perspectivas.
Y las conclusiones yo las haría desde mi área profesional, por supuesto, dentro del periodismo y las comunicaciones en general, y lo he resumido en 5 puntos. El primero, el impacto de los medios de comunicación en la narrativa migratoria, cómo nosotros desde los medios de comunicación estamos transmitiendo en la opinión pública la migración y este fenómeno dentro del país. ¿Estamos usando los términos correctos? ¿Estamos dando información verídica desde todos los puntos de vista que genera el fenómeno? El punto número 2 es sin duda el rol del periodista en la defensa de derechos humanos de los migrantes. Y para ello se pueden hacer acciones tan simples como mostrar a las situaciones que se enfrentan los migrantes, destacar los abusos o el actuar de los grupos armados frente a los migrantes mismos. También podemos contar historias, ¿por qué no de manera ética para sensibilizar a la opinión pública frente al fenómeno que se da? Combatir sin duda las fake news, y por eso soy una convencida de que hay que irnos a las cifras y fuentes oficiales para poder combatir lo que se muestra. Y finalmente, la responsabilidad ética que tiene el periodista dentro de este fenómeno migratorio, puntualmente en Colombia, como lo hemos hablado acá, porque solamente generando este equilibrio entre el derecho a la privacidad y la necesidad de informar todos estos fenómenos sociales en el país de manera correcta, apoyados en datos reales, creo que podremos combatir de gran manera desde los medios la migración. Néstor, ¿cuáles serían tus conclusiones? Antes de la conclusión, yo creo que la recomendación, y es algo, es una de mis banderas, es decir, que a la sociedad nos falta cultura, nos falta educación y nos falta formación. Porque si bien ese enfoque que le da Laura es el más asertivo, de ver la migración desde las aristas de la cultura y la sociedad, el no conocer el problema, el ver a cualquier ciudadano extranjero en Colombia sin ninguna legislación, sin ningún tipo de control, donde la única forma que responde las agencias de seguridad del Estado, y tenemos el ejemplo más claro esta semana que está terminando, fue el del ciudadano canadiense que agredió a un funcionario de policía, y lo único que hace el país es deportarlo. No tenemos otra función, no hay más. No hay no hay un protocolo, no hay una justicia ni una referencia seria de nuestros funcionarios públicos que tengan una referencia. Sin estar ideologizado con Estados Unidos o con algunos grandes países en Europa, vaya uno e intente hacer algo contra un policía de esa manera, yo creo que termina uno en los líos más grandes con la justicia de un país y en problemas legales grandísimos. La falta de conocimiento de nosotros para entender la migración en varias aristas nos lleva a que perdamos la óptica. El gran sector que desconoce cómo funciona esto es el gobierno. Por eso el gobierno hace caso omiso a muchas cosas y se descarga en la función de las entidades de seguridad, policía y ejército, que ese es el gran error, pensar que solamente la migración, por estar conectada a la seguridad y la defensa, es función de policía y ejército, y ahí hay un vacío y una brecha gigante. La educación, el conocimiento y la transmisión de esos conocimientos a las nuevas generaciones hace que tengamos un gran vacío social. Y como conclusión, más allá del tema de la seguridad, yo considero que el incremento de la migración irregular se debe entender, y lo repito, me pareció muy asertivo ese término que dio Laura, verlo en otras aristas, va más allá y hay que verlo desde la crisis económica, desde la falta de empleo del país de origen, que alguien que sale de su territorio, y más cuando salimos de manera irregular, sin cumplir ningún proceso o ningún protocolo de migración en el mundo, debe tener una razón suficiente. Y cabe decir algo que dijo Barack Obama hace unos años: todos los migrantes son personas que quieren mejorar la vida de sus hijos y el futuro de sus familias. Uno no puede pensar que alguien salga de su país con una idea criminal. Esa transformación va cuando yo llego a un país, tengo algún tipo de antecedente legal, antecedente criminal, y nadie me consulta mis antecedentes y puedo entrar sin ningún tipo de veto o sin ningún tipo de protocolo.
también hay que ver que los países de origen llevan esa crisis y los países receptores las aprovechan, porque lo decían Miguel Giraldo y Laura, la mano de obra barata, el no cumplimiento de los eventos contractuales por parte de las empresas que generan economía y disminuyen costo. Y particularmente hay algo que quiero dejar en este espacio, y es frente a esas alternativas de análisis y construcción que se dan en esas políticas de los estados, colocan ahora el tema de seguridad humana frente a los eventos de la seguridad nacional. Y ahí es un terreno amplio donde esas corrientes de pensamiento liberal tienen un gran error, y es que quieren expandir ese concepto de seguridad humana frente al desconocimiento de este proceso social, de este fenómeno social. O lo que dice el gobierno de Colombia es, nosotros somos el gobierno de la seguridad humana, de la paz total, pero eso simplemente es un eslogan, porque no va ni tiene un impacto real en las fronteras, no tiene un impacto social en la recepción de esas personas con una problemática psicosocial gigantesca. Esto tiene un gran defecto, y es que el primero, hay un ensanchamiento del concepto de seguridad humana que la gente perdió, no entiende y por lo tanto no es práctico. Y el segundo es que cuando lo intentamos llevar a la práctica, los resultados no son concretos, y lo hablábamos anteriormente. La inexactitud de las políticas, la ineficiencia de las entidades del Estado, pues hace que, a pesar de que yo le coloque un gran eslogan, no es funcional, y nos deja ver que el fenómeno tiene más aspectos por desmejorar que más aspectos por tratar de evolucionar a favor de la cultura. Javier, ¿algún comentario final y conclusiones? Esta es una oportunidad que tenemos en Colombia, las instituciones públicas, para hablar de ese concepto de la acción unificada. Si nosotros empezamos a fortalecernos como Estado, como instituciones públicas, trabajando mancomunadamente para enfrentar esas amenazas, hoy día que hablamos de la migración, pero igualmente en el tema del narcotráfico, la corrupción y demás, podríamos nosotros fortalecer el Estado, fortalecer las instituciones, ganar más legitimidad ante esta población que muchas veces duda de que el Estado esté haciendo con sus instituciones lo mejor. Debemos fortalecer la acción integral para toda esa población migrante que pasa por nuestro país. Sabemos que hay, por ejemplo, de Cúcuta a Bucaramanga, hay 3 puestos donde les dan unas comodidades gracias a los apoyos de Naciones Unidas, OEA, que tiene un equipo trabajando para hacer lugares de paso, descanso, rehidratación y demás. Esa acción integral nos tiene que permitir nosotros recibir informaciones, recibir datos, que podamos nosotros mediante esas informaciones, después de hacer ese proceso de análisis, tener una inteligencia para poder atacar esas redes ilegales que son las que traen desequilibrio a nuestra población, en seguridad, en economía, en el tema social. Esas operaciones demostrarán ante la comunidad internacional y nacional que somos legítimos, que estamos trabajando de la mano con el Estado, y ahí gana Colombia, gana la comunidad, gana el Estado, gana los migrantes. Como dice Laura, también tenemos que explotar todo ese esfuerzo que hacemos con comunicaciones estratégicas. Todo el esfuerzo que hace el Estado colombiano con los migrantes no es muy visible, pero sí sería bueno que se recapitulara y vieran todo ese esfuerzo que hace Colombia, ese paso de Cúcuta a Bucaramanga, cómo la gente recibe apoyo. No sale por medios de comunicación, pero sí es muy importante porque ha demostrado que los colombianos somos muy solidarios. Acuérdense que en los años 70, años 60, muchos colombianos se fueron para Venezuela, y ahora pues tenemos que ser muy solidarios con ellos en eso. No estigmaticemos a nuestros migrantes, es una campaña que también debe ser una campaña nacional, estatal. Y por último, para redondear la idea, si los migrantes pasan por Colombia, si los migrantes buscan opciones en Colombia, quiere decir que nosotros o nuestro país no está tan mal como muchas veces tratan de hacernos ver algunas instituciones, algunos medios, algunas plataformas que muestran el drama o la crisis que vive nuestro país. Yo creo que si
que si Cuba estuviera bien, pues todos se irían para Cuba o buscarían la forma de llegar a Cuba para llegar a Miami, o si tuvieran otra opción. Pero nuestro país no está tan mal como muchas veces nos hacen ver, y debemos darle gracias a todo el esfuerzo que hacen histórico las instituciones colombianas para mantenernos a flote y lograr salir adelante. Muchas gracias a los tres y nos vamos a nuestra última sección. Recomendaciones de la semana. Ahora para las recomendaciones de la semana. Néstor, ¿cuáles son esas recomendaciones? La recomendación es literaria y es de una profesora española que se llama Carolina Villacampa. Ella es experta en temas de conflicto social y ha escrito últimamente cosas bastante importantes en el tema de migración irregular. Y ella hace una sinopsis de la migración irregular con el crimen organizado y la mutación transnacional. Y su libro se llama La delincuencia organizada, un reto a la política criminal actual del mundo. Y en él ella tiene un enfoque económico, cultural, social, que permite entender cómo esa gran telaraña de la criminalidad en el mundo se debe entender desde una manera bastante holística para poder que los estados tengan una respuesta asertiva y tengan una forma de actuar adecuada frente a los fenómenos sociales que los impactan. Gracias, Néstor. Javier, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Mi recomendación para esta semana es patriótica. El 20 de julio vamos a celebrar el Día de la Independencia Nacional. El 24 de julio vamos a celebrar los 200 años de la Armada de Colombia. Y tenemos que tener presente que la Armada tuvo mucho que ver en todo lo que tiene que ver a este triunfo que se presentó en el litigio que teníamos con Nicaragua. Y por último, el 25 de julio celebraremos el Día de la Batalla del Pantano de Vargas, una de las batallas importantísimas para nuestro país. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos en modo patriótico. Este mes debería ser celebrado como lo hacen en Chile, como lo hacen en otros países, Estados Unidos, en otros países donde las fiestas patrias se vuelven un motivo para sentirnos orgullosos de ser colombianos, sentirnos orgullosos de que ahora, aunque están buscando migrar para otros campos, no era como en otro hora tiempo, que era por la violencia, por todas las desigualdades que tenemos en nuestro país, y sentirnos orgullosos de ser colombianos porque es muy hermoso este país. Muchas gracias. Grandes recomendaciones. Laura, ¿cuáles serían tus recomendaciones para nuestros oyentes? Me uno al coronel. La primera, muy patriótica, es que vayan a escuchar mi podcast Bitácoras del Conflicto. Ahí narro cada sábado la historia del conflicto en nuestro país. Segunda recomendación, vayan a ver mis píldoras para la memoria. También me encuentran en todas mis redes sociales como Laura Pinzón. Dentro de las píldoras de la memoria encontrarán videos de menos de un minuto de un hecho victimizante que han cometido los grupos criminales contra los héroes de nuestra Fuerza Aérea, Policía, Ejército y Armada Nacional. Y la tercera y última recomendación es unirme a la invitación que hace el coronel para que todos los colombianos y extranjeros puedan seguir las redes sociales de la Armada Nacional y puedan también hacer parte del Bicentenario Naval, que da inicio a partir del 20 de julio e irá hasta el 28 de julio con diferentes celebraciones a lo largo del país. Mucho favoritismo en Laura hacia la Armada Nacional. Muchas gracias a los tres por esas recomendaciones y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo, y si quieren hacer parte de estas conversaciones, ya sea sugiriendo un debate o siendo invitado, me pueden contactar por LinkedIn y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.